efectivamente está. Por supuesto, vamos a hacer como una listica de reproducción o vamos a compartirles esto en el micrositio de capacitación también. Yo lo espero subirlo. Bueno, yo creo que lo haré entre esta noche y mañana en la mañana. La grabación de ayer y la de hoy, como lo decía Jorge, pues hemos tenido algunas actividades varias que se unen y entonces pues dificulta a veces un poco pues el cumplimiento de ciertas cosas. Entonces, compromiso mío es que la grabación de ayer y la de hoy pues se las vamos a compartir a ustedes a través del correo electrónico en el peor escenario o se las compartiríamos también el enlace al micrositio donde nosotros, digamos, consolidamos toda la información de estas capacitaciones. Así que, pues agradecemos su comprensión. Bueno, por lo de hoy, la demora en el ingreso, en el inicio de la actividad por esta falla técnica y también, pues, por la demora en compartirle los recursos de los que hemos venido hablando. Entonces, pues en la sesión de hoy vamos a dedicarnos a profundizar. Ahorita Jorge pues, nos va a compartir nuevamente la agenda para el día de hoy, ¿cierto? Que es pues, básicamente una profundización en la plataforma Moodle, en particular los contenidos de los cortes académicos. Ayer, por ejemplo, se alcanzó a ver algo acerca de ciertos elementos, ¿cierto? Ayer se alcanzó a ver algo pues, superficialmente sobre la tarea, sobre los cuestionarios, de pronto también algo de foros, ¿cierto? Hoy, si el tiempo lo permite, pues también se mirará la parte de la generación del reporte de calificaciones y también lo correspondiente a los encuentros virtuales. Entonces, esos más o menos son los temas para el día de hoy, ingeniero Jorge. Ok, perfecto. Luisa, ¿pudiste ingresar? ¿Bien? ¿Ahora sí nos escuchas? Hola, ¿cómo están? Sí, muy bien. Ah, perfecto. John también, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, sí, señor, sí. Arrancamos. Tomamos un aula que se ve bien presentada, y nos vamos directamente al primer corte. Ya pues recorrimos todo lo que son los avisos. El aviso pues tiene una plantilla creada aquí en la dirección académica que lo dice todo. Básicamente ustedes no tienen sino que ir a publicar su noticia, su mensaje, saludo de bienvenida, recordatorio de las actividades, está disponible la tarea para que la suban, mañana se cierra el tiempo para la tarea, mañana se abren las evaluaciones, ya están disponibles, así, algo muy puntual, muy concreto, pero que les recuerde a los estudiantes, además que sepan ustedes que les va a llegar a la copia de ese mensaje a las cuentas de correo. El foro de inquietudes también tiene su plantillita en donde ellos deben preguntar. Si alguien le pregunta cómo publico algo, ustedes le dicen dando clic en responder. Mientras que en el tablón de noticias es solo para ustedes, para que el profesor envíe la información. El cronograma de acompañamiento, hay dos formatos. Ayer veíamos el nuevo, que es básicamente el enlace para reunirse con los alumnos. Aquí, en este que tiene forma de horario de cronograma de actividades, pues me permite mostrarle gráficamente al estudiante cómo lo voy a atender. Entonces, les puedo decir que las videoconferencias son los jueves de 18 a 19 o de 18 a 20, que voy a atender llamadas por Skype, y aquí en observaciones le diría cuál es mi Skype y cuándo sería el día que los atiendo. O si es llamada telefónica, entonces aquí el 6500000, la extensión tal. O para los alumnos que viven en Sabana Centro, cerca al campus, los invito a que nos reunamos presencialmente los martes en este caso los miércoles a las 4 de la tarde, de 4 a 6, si ustedes lo consideran. Todo eso es viable con este formato. Si alguno no tiene en su aula este formato y lo quiere, me indican y con mucho gusto se lo copiamos. Entonces, ¿cómo se edita? Al ingresar, pues lo mismo que todas las actividades de Moodle, ya nos dimos cuenta con la ruedita de editar ajustes, y ahí ya está el esquema gráfico. En teoría gráfico es una tabla con la inserción de imágenes representativas de los tipos de reunión, y le ponemos la hora y en el día de la semana que querramos. Por ejemplo,
esta la quiero este día. Ah, no, pero se traslapa con esto, entonces. Control X, le pongo el lunes. ¿Y dónde estaba? De esta manera edito y gráficamente le queda claro al estudiante. Sin embargo, ustedes en sus primeras reuniones muéstrenle, preséntenle. Aquí se encuentra el cronograma de acompañamiento, que es los días que lo voy a atender. No los puedo atender de otra manera, otro día, porque esos son los días que yo vengo acá y que tengo disponible para atenderlos a ustedes. Información sobre evaluaciones, pues aquí yo tengo una plantilla, no lo tengo acá, que es una tablita, incluso ayer la mostré, que es básicamente editarla y decirle que, o sea, cómo está conformada las calificaciones, las evaluaciones, las actividades de la asignatura. Entonces, organiza una tabla con el primer corte, el segundo corte, el tercer corte, el porcentaje que tiene y si lo quiere complementar más, la fecha de entrega. Entonces aquí miremos a ver si aquí sí está información sobre evaluaciones. Sí, aquí está. Yo le puse esta fecha incluso, febrero XX. Y pero ahí quedó pegadito, ustedes le pueden dar espacio y lo pueden diagramar de acuerdo a la información que ustedes le quieren presentar al estudiante y pues que se vea claro, ¿no? Voy a presentar ahí. Entonces, 3 columnas, una con el nombre de la actividad, primer corte, está organizado por 2 actividades. Lo ideal sería identificar la actividad. Primera actividad, infografía, primer parcial. Y aquí, si lo quieren complementar aún más, la fecha. Entonces, pues ahí hay más claridad y más transparencia en su asignatura. Pues si quieren, si no tienen esa plantillita y les parece que vale la pena tenerla, pues me dicen y con mucho gusto se las compartimos. Bueno, eso es básicamente la información como para cerrar medios de comunicación, ¿no? Finalmente les recuerdo una vez más el contenido programático y la guía didáctica las actualizamos ya no al activar edición, por las opciones de editar las actividades o recursos, los diferentes elementos, sino el aula. Edito ajustes aquí en el aula y aquí en el bloque de descripción me aparece ese cuadrito que tenemos ahí a la derecha. Selecciono el texto, la cadenita, selecciono el checkbox para que se abra en una pestaña alterna y busco mi archivo que tengo en mi computador, que lo he trabajado y lo comparto. Por ejemplo, subir archivo y ahí ya quedó. Y lo mismo aquí en la imagen, si es necesario. Ahí subí un archivo que no tiene nada que ver, de manera que ahorita lo tengo que borrar. Entonces, seleccionar archivo, sobreescribir, y ahí ya quedó. Y al darle clic sobre esto, se abre una pestaña alterna. Aquí está mi aula. Ahí no se abrió en la pestaña alterna. Debe ser que no le seleccioné el checkbox. Miremos a ver, repasemos. Primero, repasémosle aquí el color y quede verde. Después el enlace, no, ahí está bien. El menú programático, crear enlace, no, ahí sí quedó bien. Y lo voy a cerrar. Entonces me voy y le doy. Y ahí se abre en una pestaña alterna. Listo. Entonces nos vamos al primer corte y vamos a ver los recursos educativos del primer corte. Entonces tenemos en primera instancia el material de estudio, que es pues el contenido que tiene la asignatura. Producido aquí, como les decía, este es el material en su última versión, muy completo, muy bien, tanto pedagógica como tecnológicamente está muy bien elaborado, muy claro, muy fácil de recorrer. Ahí está disponible. Con el tema de con el tema de los materiales de versiones anteriores, ahorita les abro uno para que vean cómo es el proceso. Muchas veces se pone problema. En cuanto al material de apoyo,
Entonces ya saben, ya tienen claro que el material de apoyo son documentos, adjuntos, archivos, PDF, Word. No coloquen aquí enlaces, aquí no deben ir enlaces ni nada por el estilo. Solo archivos. Y si es uno o dos, pues lo ponen ahí, no tienen que crear subcarpetas. Pero si son muchos, es mejor organizarlos para que no queden tan, o sea, no es claro mostrar unos 10 archivos en lista, entonces es mejor separarlos con algún criterio que ustedes consideren. ¿Cómo manipulamos acá? Pues con como todo aquí en Moodle, con la opción de editar, y ahí aquí me aparece la carpeta que tengo seleccionada. En este momento estoy en el material de apoyo, tengo 3 carpetas: artículos, presentación y videos. Dentro de artículos tengo 3 subcarpetas, entonces esto se puede hacer, pero pues no aplica. Entonces yo lo voy a borrar. Borro presentaciones que está dentro de artículos y borro videos que está dentro de artículos. Ok. Y aquí si quisiera le puedo subir un archivo. Lo puedo subir de 2 maneras. Dando clic aquí, buscando el archivo, pero una manera más fácil es abriendo el explorador de archivos y sencillamente arrastramos hacia la flechita esta que está acá. Aquí ya me apareció. Entonces aquí arrastro el archivo que quiero y lo dirijo a la flechita y ahí lo carga. Es muy sencillo. Es como tomar una moneda y metérselo al bolsillo. Entonces, esa es la manera como funciona esto. En la carpeta de presentaciones tengo 3 archivos: interpolar presentaciones, interpolar y otros conceptos, son PowerPoint. Y en la carpeta de videos, ahí está otra información. Entonces, démosle editar a ver si nos sale. Nos sale la carpeta que teníamos seleccionada. Estamos aquí en videos. Voy a seleccionar videos y la voy a borrar porque no se está usando. Y de esta manera ya tengo presentaciones, que tienen mis 3 presentaciones, guardar cambios, y artículos, que tiene guía cátedra, que eso sí fue algo arbitrario que yo lo monté, y después es un aula que está activa y no la voy a dejar, la voy a borrar. Artículos y borro la guía. Borrar. Y listo, guardar cambios, y ahí le dejamos al profe su aula normal con 2 carpetas. Observen que la que tiene contenido le aparece una flechita acá. Y ahí la puedo desplegar y la puedo ver desde el aula, ¿no? Podría ver yo acá el material de apoyo. Y los enlaces de interés, lo que les decía ayer, ¿no? Ayer les mostraba cómo presentar, en vez de presentar una fría dirección, www. En algunos casos un larguero con caracteres especiales y todo, y que no dice nada, siempre tratar de dar un contexto, de presentarlo, de hacerlo muy claro para que el estudiante que tenga el estudiante con más dificultades le quede claro. Piensen siempre en eso. Entonces, visita la página del DANE donde encontrará la información relevante para el desarrollo de la actividad, de la primera actividad o de la segunda actividad. Y alguna recomendación. Por favor, dé clic en la imagen que aparece a continuación, por ejemplo. Yo ayer hice un ejercicio, ¿no? ¿Usted cree que me acuerdo dónde era que está? O a ver si fue aquí. Creo que fue en el segundo corte de acá. Y subí una base virtual, descargué la portada. No, ayer no lo hicimos. No, pero lo hice con un profe en mi puesto. Pero creo que fue este profe. Tercer corte. Ah, no, fue con los profes, fue con el profe John o la profe Luisa. ¿Me pueden recordar en qué aula? Si recuerdan que montamos, mira, aquí enlaces, Fue en mi aula. pero ¿recuerdan cuál? Hidráulica, sí, sí, no estoy Hidráulica. mal. Rápidamente. Usuarios. Examinar lista de usuarios. Entonces, luisa.yu
No son muchos los que empiezan por you. A ver, esta vaina así incomoda. Luis. A ver, ¿cuál será? ¿Cuál escogemos? ¿La A, la B, la C? Si no estoy mal, creo que fue con la C. Acá, primer corte. Y aquí, en los enlaces de interés, aquí Ahí está está. esta, ¿verdad? Entonces, el mensaje aquí era para el estudiante, consulte el capítulo 3 del libro Mecánica de Fluidos, del autor tal, en donde encontrará los recursos para ingresar, para resolver el taller, o muy útiles para determinar, para el tema que estamos viendo. Para ingresar, solo dé clic sobre la portada del libro que está abajo. Más claro, le damos clic y ¿qué hace? El primer filtro. Nos pide el usuario, Jorge.Rodríguez. Rodríguez. Uy. Y la contraseña, súper secreta. Eso es lo que le va a pasar al estudiante. Le da a ingresar. Y va a entrar a los ebooks disponibles, pero entra directamente al capítulo que el profesor lo direccionó. ¿Cómo hacen ustedes esto? Sencillamente entran a la base virtual, buscan el libro, el material, y aquí seleccionan, digamos, el capítulo 7 o el capítulo 3, el que sea. Se ubican ahí, bueno, buscan la portada, la tabla de contenido, seleccionan ahí, en este caso hay portada y portadilla. Observenla. Y portadilla. ¿Dónde está la portadilla? Aquí. Ah, portadilla es esta. ¿No? Ya no es gráfico, sino la información del autor y la editorial y muchas otras informaciones. Entonces, es más interesante publicar la gráfica y una vez allí enlazarle la dirección que tiene el libro, que es esta, que tiene la unidad del capítulo 5, por ejemplo, ecuaciones de Bernoulli. En este caso, se copió esta. ¿Y qué se hace? Se sube la imagen, digamos que, voy a hacerlo como lo hice ayer. Sencillamente le reduje, pues no pude descargarle la portada, entonces tomé un print screen, ahí está, imprimir pantalla, abrimos el editor de Windows, que es el más básico, aunque hay unas herramientas para recortar directamente ahí, que ustedes deben manejar incluso mejor, yo realmente no lo uso frecuentemente, entonces no. Listo, entonces aquí selecciono. Edgar sí es un usuario común de esas herramientas. Listo, copio, archivo nuevo, no guardar y pegamos. Aquí sencillamente achico le elimino este fondo blanco y le digo archivo guardar como en formato PNG o JPG. Portada mecánica de fluidos. Y ahí ya quedó. Entonces me voy al aula. Aquí de nuestra profe. Otra vez se sobrepuso. Y ellos no lo ven. Y ellos no lo ven. ¿Sí? Entonces aquí, estando en esto, o sea, lo que yo recomiendo es no hacer esto, sino sencillamente embeber cada video en este caso y las portadas de los libros, pues compartirlas de esta manera. Entonces, ¿cómo hago esto? Lo edito, editar ajustes, me voy al final en este caso.
siempre se nota que la portada es un poquito pesada porque abre lento. Entonces aquí inserto una imagen, siempre habilito aquí, la imagen es solo decorativa, y subo el archivo que acabo de guardar, subir un archivo, seleccionar, ese debe estar en la carpeta, aquí está. Portada mecánica de fluidos, lo asocio, le coloco un ahí probablemente quedó muy grande, lo voy a reducir a la mitad, pero teniendo activado este checkbox, tamaño automático, lo que hace que al agrandar, al aumentar el tamaño o reducirlo, la otra dimensión se adecue proporcionalmente, porque de lo contrario quedaría desproporcionada. O sea, solo se agrandaría el ancho o el alto, lo que yo seleccione, mientras que así ya tenemos algo más agradable visualmente. Entonces voy a dejar esto un poquito más grande como para diferenciar. Siempre aquí habilito el checkbox y no seleccioné la... Aquí copio la dirección y la pego. Voy a crear enlace. Pues, él solo le pregunta al estudiante y con el respectivo enunciado antes, ¿no? Y mencionar el autor, y Yunus Sengel y John Zimbala. Mencionar autor, los autores, en la edición, aquí era el encabezado. Pues les quita un poquito de tiempo, pero les va a quedar muy bien presentado, muy agradable, muy claro para los estudiantes. Mientras que si sueltan una fila de direcciones, el estudiante, pues sí, miremos, pero hay como reservas ahí, ¿no? Miremos este video también. Entonces, voy a mirar, a copiar esta dirección, voy a guardar los cambios y al ingresar vamos a ver cómo vamos a tener las dos portadas, la que ya estaba, con enlaces de interés, y una nueva que acabo de publicar. Observen. Y tanto la una como la otra tienen enlazado la dirección de la base virtual. La primera vez me pidió el ingreso. Una vez que ingrese, ya él detecta que estoy dentro del sistema y le vuelvo a dar clic y me abre sin ningún inconveniente. Ya estoy dentro de la biblioteca, no, dentro de mi base virtuales. No tengo que volver a registrarme. Ahí está cargando. Vamos a abrir la dirección del video de YouTube. Ahí está, es un video. Siempre recomendamos, ojalá, videos propios, ¿no? De ustedes, porque si publicamos un video externo, es posible que el autor lo borre o lo modifique o le cambie y pues usted deja el enlace ahí disponible. Sí. Ustedes pueden hacer, un material de una presentación y explican un tema y son ustedes autores de su material. Eso les sirve no solo para este curso, sino para sus actividades académicas. Sí, de hecho, hace un instante estaban preguntándonos por de pronto una herramienta gratuita para la elaboración pues, de un video sencillo. Tienen 3 clips por aparte, entonces se puede utilizar el Windows Movie Maker, que al parecer volvió a venir con la última versión de Windows, o está Filmora, aunque sale con una marquita de agua. Y ya para hacer videos tutoriales o explicativos, pues tenemos el Screencast-O-Matic, uno de ellos. Está también el Loom. La versión gratuita permite hasta 15 minutos, que puede ser suficiente, porque un material académico no debe durar más de 7 minutos. También, pueden hacer ustedes secuencias, ¿no? Varios de 3 minutos, de 7 minutos, de 5 minutos. Está también una herramienta que yo personalmente recomiendo muchísimo, que es el OBS. El OBS Studio es una herramienta fabulosa, gratuita, que permite hacer muchísimas cosas. Adelante. Excelente. El OBS es muy práctico, no es difícil y los saca a ustedes de unos apuros y el descrestoscopio, que nunca puede faltar para un buen docente. Entonces, sí, por ejemplo, esta herramienta le permite a usted colocar banners mientras usted está haciendo su videoconferencia, le permite poner banners. La etiqueta, ¿no? Por ejemplo, de su nombre y profesión. Y lo muestra como en los noticieros.
Aquí aparece en el pecho Edgar Beltrán, ingeniero químico, coordinador académico, coordinador pedagógico. Entonces, lo mismo, docente de cátedra, ingeniero civil, docente de cátedra, ingeniero de sistemas, docente de planta, lo que sea. Pero ustedes lo pueden armar y lo ponen bien bonito, con colores. ¿Pregunta algo Ramón Ricardo Valenzuela? No, tal vez. Ok. Bueno, entonces volviendo al tema de aquí de los enlaces de interés, hablábamos de los videos. Entonces aquí hay unas direcciones de videos y aquí, pues, ¿qué se debe hacer para embeber un video? Moodle alguna, es que no es tan fijo, ¿no? Algunas veces copia uno la dirección y ya lo muestra embebido. Pero a la fija, aquí donde dice copiar código de inserción, que aparece un icono de un menor que y un mayor que, me crea un marco y es lo que se conoce como embeber. Básicamente lleva la misma dirección y la envuelve en una máscara, en una trama, en un frame, con unas dimensiones, un ancho y un alto. Entonces, tanto de ancho, tanto de alto y dentro, y en esas dimensiones presenten el video ese de YouTube que es NG5T33VSGI. Entonces, observe, nuevamente lo hago acá. Código, copiar código de inserción y aparece el símbolo del mayor que menor que. Eso es un símbolo ya muy establecido, lo voy a colocar acá. Vean el video sobre... Número de Reynolds. Aquí lo pongo. Entonces, ¿cómo hacemos el proceso? En este momento está copiado, está en la memoria del computador. Debemos ampliar el menú del editor de Moodle para estos recursos y es muy básico, pero tiene sus cositas, ¿no? que nos ayudan. Y observen que aquí encontramos el mismo símbolo que acabamos de utilizar. Y el tooltip nos indica que es manejo del lenguaje HTML. El lenguaje HTML es un lenguaje de marcas que es donde de por sí se crean las páginas de Internet, Hypertext Market Language. Entonces, damos clic acá y todo ese texto pasa con unas etiquetas. Entonces, a mí no me interesa. A cualquier profesor desprevenido lo asusta eso y dice, no, yo no me meto con esa vaina, sigamos como estábamos. Pero, tranquilos, ustedes lo que pueden hacer es irse a la última línea, en el último espacio le hace un enter y solo lo único que hace es pegar. Pegar, y al pegar, pegó lo que estaba en el video, embebido. Entonces, ¿qué hace? Abre una etiqueta del iframe y width, que es el ancho, lo tiene de 699 y el alto height es de 393. Aquí está la dirección del video y unos textos que traía la descripción del video. Básicamente es eso. Es esto. Lo que acabamos de copiar fue esto. Y al volver a dar clic en el mayor que, mayor que, perdón, ahí vemos el video. Si le parece muy grande, lo podemos reducir proporcionalmente también, ¿no? Pero eso ya no es automático, sino sencillamente a criterio mío, yo le podría poner la mitad. Aquí más o menos 699 es como 700, la mitad es 350 y 393 como 400, la mitad es 200 y vuelvo y lo visualizo y ahí debe salir más pequeño. Entonces, si quieren, ustedes lo dejan así o lo dejan como está, que no es tan pesado. Si lo selecciono, lo puedo centrar. ¿Sí? No está ahora sí. Entonces, y como es de YouTube, lo puedo maximizar y ahí lo veo en toda la pantalla. Pero está visualmente, al guardar con el título que le estaba dando yo, que vean video o como un titulito para esta presentación, el video del profesor tal, el autor, hay que darle sus créditos, en donde explica el número de Reynolds. Sí, el número de Reynolds. Y sobre esto quería hacer una muy corta mención, y es que esto que está explicándonos el ingeniero Jorge es digamos,
el procedimiento más adecuado, el más recomendable, que es acudir a nuestras bases virtuales, ¿cierto? Enlazar los recursos que hay en las bases virtuales, ¿cierto? Y ponerlo ahí como lo está haciendo él a través de una imagen con la portada del texto. Evitar, y casi que, pues, por no utilizar la palabra prohibir, subir videos, libros de PDF que se consiguen por ahí en muchas partes, piratas, sobre diferentes temas que nos ha pasado, ¿cierto? Entonces, ir a subir, por ejemplo, el libro de cálculo, o el libro de dinámica, el libro de estática que tengo por ahí, que conseguí por ahí en algún sitio de esos sitios piratas donde se consigue la información pues abierta para todo el mundo, pero que definitivamente cuando se hace en un sitio público como es un aula virtual de la universidad, pues tiene unas implicaciones. Entonces, abstenerse de subir ese tipo de materiales. Lo mismo los videos, bueno, aunque esto no son OVAs propiamente, sí procurar que los materiales provengan de sitios, en lo posible, hasta donde sea posible, sitios de reconocida prestancia o de pertinencia académica, para que, pues digamos, en el corto o mediano plazo se evite, por ejemplo, que quede roto el enlace o que haya algún tipo de conflicto por derechos de autor. Sí, muy válido. Entonces, pues eso es por ejemplo, este video que está en el tiempo, el profesor recomienda que lo vean a partir del segundo 255. Así no permiten beberlo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos, control B, aquí está. Entonces, de acuerdo al profesor que vio esto y que lo quiere compartir, él recomienda que el video se vea desde acá. La dirección está copiada así. Entonces, pero así no se puede. Ah, mire, sí, copiar código de inserción. Miremos si al pegarlo, me permite embeberlo desde ese momento también. Editar ajustes. Lo mismo se hizo hace un momento, ¿sí recuerdan? Me fui para la última línea, le di clic aquí en el HTML, amplié el menú de opciones de edición, me voy a la línea siguiente y lo pego. Entonces aquí queda ti, pero no está el tiempo. ¿Sí ven? Sí, no está. No está el tiempo, lo muestra el video desde el comienzo. Entonces, ¿qué se podría hacer ahí? Si quisiera yo que desde el tiempo pues se podría buscar una imagen dentro de este video, por ejemplo, esto. Imprimir pantalla. Está mi celular sonando. Imprimo esa pantalla, pego acá. ¿Cómo es la herramienta para recortar aquí directamente que usted utiliza con Windows? Sí, en Windows hay una herramienta en accesorios. ¿No la podemos ver así? Sí, claro, allá en la ventana en el botón de Windows. ¿Accesorios? En accesorios, sí. En accesorios de Windows ahí encontramos la herramienta de recortes, unas tijeritas. Ahí está, herramienta recortes. Eso. Y aquí, ¿qué? Probar. Le dice nuevo. Nuevo. Eso. Y ahí ya puede recortar. Entonces aquí, ticket. ¿Le damos nombre o qué? Sí, puede ser, o simplemente edición, copiar y pegar. Edición. Sí, le para un nombre y guardarla. Copiar. Miremos a ver si lo permite. Si me lleva al aula. Y aquí. Y ya quedó el video completo. Le estoy dejando un despelote a Luisa, pero eso le sirve para practicar. Sí, lo probamos. Entonces aquí está la imagen, observen. Entonces lo que podría hacer en esos casos de videos que tienen, bueno, aquí vamos a achicar un poquito la imagen, a la mitad. 500 por 250. 500 por 250. Estos nombres los saco yo, o sea, calculando, ¿no? Perdón, aquí no tengo necesidad teniendo aquí el 500, porque él proporcionalmente lo ajusta. Guardar imagen y ahí quedó el video completo. Y aquí entramos y enlazamos a la dirección esta que les daba el segundo 255. Y ahí sí buscamos la imagen, aquí está.
le ponemos la cadenita, abrimos el checkbox si queremos. No, Sí, es sí, lo ahí toca. recomendable. Sí, claro. Sí, porque eso sería el único efecto que lo saca del aula ahí, pero guardemos los cambios, veamos cómo funciona. Entonces aquí en el primer corte, los enlaces de interés, tenemos el libro en la base virtual, en la base virtual, aquí hay un video, aquí hay otro video, y aquí hay una imagen que me enlaza. La idea es darle aquí la descripción, las instrucciones. Al dar clic sobre la imagen, observen el puntero del mouse en forma de flecha y cómo cambia la mano, y al dar clic, pues me abre el video a partir del segundo 200. Entonces, y en la medida en que vayan ustedes ajustándose, dando cuenta que pueden hacer otro tipo de cosas más creativas todavía y bien presentadas que les gustan a los estudiantes, que sean agradables y diferentes a lo básico, a meterle una fila de texto ahí de direcciones. Entonces, ahí están los tres. Por ejemplo, aquí, biblioteca virtual del curso. Sí, eso es. ¿Para qué biblioteca y enlace de interés? Metamos todo eso aquí. Presentaciones. ¿Para qué presentaciones y material de apoyo? Cree la carpeta dentro del material de apoyo que se llame presentaciones. Libros de interés. Miremos que tienen libros. Lo que les digo. Entonces, para eso, o sea, recomendación número 1, hacer que el aula no se estire. Para que de un barrido visual veamos todo el contenido. Por ejemplo, yo les decía a los profesores Carol y John ayer que nos reunimos después de la inducción, que es importante que revisen la asignatura para ver cómo distribuimos estos OVAs. O sea, ya sabemos que la unidad cuenta con 5 unidades, pero esta es la nueva versión de los OVAs que adecuamos de una versión vieja a una versión nativa de Moodle, porque es dentro de una herramienta de Moodle que es el recurso libro. Entonces, por ejemplo, si ellos deciden que la distribución en los cortes de las unidades es primer corte unidades 1 y 2, segundo corte unidades 3 y 4 y tercer corte unidades 5, entonces la idea es que antes del material de apoyo pongan estas unidades aquí y solo haya material de apoyo, no 2 materiales de apoyo, sino unidades 1, 2, material de apoyo y enlaces de interés. No más. Meterlo de la videoteca en los enlaces de interés. Meter las presentaciones en el material de apoyo. Libros de interés en enlaces de interés. Pueden tener esos mismos títulos. Exacto, ahí crean, crean dentro de la página, crean un titulito que se llame libros de interés y ahí colocan las portadas de esos libros. Crean biblioteca virtual y ahí los videos, pero ¿para qué tantos elementos si lo que hacen es dispersar, estiran y confunden? Bueno, básicamente ese es el tema de las actividades de aprendizaje. Yo les quería mostrar antes de cerrar, rápidamente, me devuelvo acá y busquemos al estudiante Musina. Es un estudiante uruguayo que hoy está dentro del convenio PILA, un convenio latinoamericano que para cursar una asignatura con universidades que tienen el convenio, busco por apellido. Entonces yo lo matriculé a él en las aulas, él estuvo en la inducción que hicimos. Está Eduardo Sebastián Musina, mírenlo, ahí está. O sea, lo que les dije a ustedes, se lo dije a él, se lo dije en un video. Actualice su perfil, ponga su foto, dé una descripción de su hoja de vida. Mire, el hombre es muy juicioso. Bueno, pero yo lo matriculé en un curso y ese curso tenía el material de estudio, seguridad internacional, el material de estudio viejo. Entonces quiero mostrarle por si a alguno de ustedes le sale, es más, yo lo coloqué acá y quiero que acá en esta sala hice el ejercicio y aquí debe estar instalado el material. Mira, aquí está, seguridad internacional. Entonces voy a borrarlo para hacerles la prueba a ustedes. Listo. Entonces, ¿qué hace el estudiante o qué hace el profesor? El profesor ingresa aquí, entra al material de estudio
y dice unidad 1 y 2, todo el material en zip. Como así que todo el material. Bueno, le damos clic aquí, descargue el material de estudio. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Y eso por qué? Pues porque los archivos zip y los archivos .exe son unos archivos que pueden tener riesgo. ¿Por qué pueden tener riesgo? Porque se puede insertar ahí malware, virus, gusanos, una cantidad hoy en día, sobre todo malware. Entonces, Windows a partir de la versión 10 y ahora la 11, recomienda que este tipo de archivos no se descarguen. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Hacerle una trampita a ese sistema de seguridad de Windows. ¿Por qué? Porque es el material producido por nosotros que conozco y que es el que contiene el material de estudio, a pesar de estas restricciones. Entonces, démosle clic derecho y le damos guardar de enlace como. Entonces aquí le digo seguridad internacional, es un archivo zip, guardar. Y aquí, ¿qué me dice? No se puede descargar el archivo, una alerta, vean, rojo. Y el botón descartar. Entonces, ¿qué les digo yo? No hagan caso a eso porque ese es material producido por nosotros, es de confiable, pero Windows tiene o sea, por toda la información que se maneja, él recomienda que este tipo de material no se descargue. Por eso estamos actualizando este material a la versión que tiene la profesora Luisa ahí en su aula que acabamos de ver. Entonces, ¿qué se hace para saltarnos este warning que está poniendo Windows? Le decimos, damos clic en esta pestañita y le decimos conservar. Esto lo estamos haciendo en el navegador Google Chrome, pero si estuviera en Mozilla o en Edge, nos aparecería aquí en la parte superior derecha. Y lo mismo, habrá una pestañita y le decimos conservar. Y entonces, decirle conservar, él lo que hace es copiarlo. Entonces ya lo tenemos en nuestro computador. Abrimos la pestaña, le decimos mostrar en carpeta y aquí encontramos, bueno, este equipo de aquí de la sala de videoconferencias, aquí en este equipo no está instalado el WinZip. Entonces, Windows tiene un archivo genérico para comprimir y descomprimir. Entonces, vamos a abrir esta carpeta que acabamos de instalar, aquí quedó, y sencillamente le decimos extraer. Extraer, aceptar, y él hace el proceso de descompresión e instalación. Entonces, si miramos la carpeta descargas, encontramos que aquí está el archivo zip descargado y aquí está la carpeta que instaló y descargó e instaló. Abrimos la carpeta y abrimos el archivo entrada. Entrada es la portada o el ejecutable de esta aplicación. Y entonces, aquí, ¿están viendo ustedes ahí? ¿O no? Sí, señor. ¿Están viendo la aplicación que abrió? Bueno, le digo continuar. Veo la lista de archivos. Ah, no. Permítanme un segundo, entonces dejo de compartir un momento y vuelvo y comparto y les comparto la pantalla central aquí. ¿Ahora sí lo ven? ¿Ahora sí lo ven? Sí, señor. Entonces, al ejecutar el archivo entrada, se abrió este panel. Al dar clic sobre las barras amarillas, me aparece la asignatura. Esto es como del 2008, 2010, más o menos. Entonces, la tarea que tenemos, además de las múltiples tareas que tenemos, nos dimos el lapo de hacer el ejercicio de actualizar esta a la versión que tiene el aula de la profe Luisa. Entonces, ya llegaremos a esta asignatura. Pero imagínense tener un alumno invitado, militar, y vea que presentarles algo. Esto hay veces bloquea la pantalla. A algunos profesores les ha pasado. La primera vez que lo instalan, bloquea el equipo. El contenido puede que sea vigente, pero tecnológicamente deja mucho que desear, visualmente. Entonces aquí está. Sí, no se deja copiar el Por texto, ejemplo, no. vamos, aquí tiene un video.
me dicen si se escucha o si no, en caso contrario también por ahí, por favor me dicen. No, no se escucha. Sí. Se ve el video, pero no se escucha. En la opción de compartición. Permítame un segundo, aquí hay una... Aquí. No, No, toca que deje dejar de compartir, compartir vuelve a y al y compartir, activa la casillita a incluir sonido del equipo. incluir sonido del equipo. Y acá. Bueno, voy otra vez. Por allá en la mitad voy a ampliarlo para que vean cómo se pixela. La visión de seguridad desde la óptica del realismo se fundamenta en el aspecto militar. Esta lupa Así, el Estado que más permite ostentara ampliar provisiones el militares texto. se convertía en una amenaza para el resto de los estados. En este sentido, el poder militar se podría equiparar a seguridad estatal. Buena voz del locutor, ¿no? Entonces tiene recursos, tiene material, audios. A la luz de esta teoría, el equipamiento militar será realizado por Aquí tenemos el texto principal que complementa con sonidos. Así, estos fueron nuestros comienzos. Aquí cierro. Y aquí una lectura, ¿no?, que complementa el tema, la pantalla. ¿Cómo podemos navegar? Observen que en la esquina superior izquierda hay 3 barras verdes y una barra roja. Al dar clic acá, aparece la estructura de la asignatura. Me marca en amarillo lo que ya he recorrido y la mano me indica en la última vez que estudié dónde iba. El realismo y la seguridad. Si le vuelvo, aquí estoy en la unidad 1, pero si le vuelvo a dar clic en el menú, me devuelve a la estructura general de la asignatura. Y ahí puedo empezar a navegar desde la introducción y recorrerme todo, objetivo general, objetivos específicos, fin de la unidad introductoria. Y aquí ya estamos en la unidad 1, concepciones tradicionales. Esta es la manera como se navega. Por si alguno de ustedes tiene esta versión de material de estudio, ya saben cómo enfrentarla, pues. Afortunadamente se está grabando, todo esto queda ahí disponible. Y aquí terminamos la unidad 1 y pasamos a la unidad 2. Y entonces aquí, si ampliamos, me dice, vea, estoy en el tema introductorio de la unidad 2. Y aquí me indica, ya vio la introducción, ya vio la unidad 1 y está empezando la unidad 2. Y de ahí lo voy recorriendo. A lo largo de esta unidad se Entonces, pues sí, tenemos ese tipo de situaciones y estamos trabajando en eso, pues se hacen propuestas para que se actualicen, pero, o sea, mucho la actualización de los OVAs es un tema complejo, ¿no? Asistencia. Entonces, aprovecho para recordarles el diligenciamiento del formulario de la asistencia, que ya se los comparto, está aquí. Está ya en el drive. Entonces, Está en el drive. ¿Este? Sí. Y aquí generamos Ya está, profesor. Enviar. ¿Cómo? Enviar. Aquí. Y acortar. Copiar. Y nos vamos al chat. Y lo publicamos. Chat. Listo. Yo iba a hacer solo una mención que pues la situación que se presentó el día de hoy, ese problema técnico y esa intermitencia o esa situación de audio, les puede pasar a ustedes, ¿no? Es decir, esto es algo a lo que se está expuesto todo el tiempo en materia de virtualidad o en materia de educación a distancia. Entonces, pues es para tomar con calma. Yo al comienzo, por ejemplo, me estresaba mucho tener los estudiantes ahí esperando, pero pues en realidad la angustia y el desasosiego no contribuyen mucho a solucionar el problema. Entonces hay que tomar algún tipo de decisión, en algunos casos habrá que trasladar la sesión para otra fecha, en otros casos pues habrá que pedirles paciencia a los estudiantes, algo de espera para reanudar la sesión y pues siempre habrá alguna salida a una situación técnica como la que se presentó el día de hoy.
De todas formas, siempre insistir en que las sesiones, hasta donde les sea posible, hay que grabarlas para que aquellas personas que por razones diferentes, distintas, no pudieron asistir, pues puedan de manera asincrónica revisar la grabación. Siempre hay que tener, digamos, esa evidencia o esa grabación de la sesión para que posteriormente se puedan apreciar, se pueda, digamos, el estudiante la pueda revisar con toda la calma del caso. Sí, muy importante. Bueno, ya nos devolvimos a ver el tema del material de estudio en la versión antigua. Veamos las actividades de aprendizaje. Entonces, la actividad que es la más genérica, la tarea, que es un entregable que lo podemos configurar de varias maneras. Entonces, lo ideal es tener esta plantilla con las instrucciones. Es un formato de nuestra facultad en donde le damos estas pautas: propósito, proceso metodológico, indicadores de evaluación, peso de la actividad, procedimiento de entrega y con su adecuación a la actividad, ¿no? Peso, esta actividad corresponde al 15% del primer corte. Indicadores de evaluación: se califica la presentación del documento final, la creatividad o consulta para abordar buenos ejemplos y la solución a cada uno de los ítems solicitados. Entonces, es importante que se le den las instrucciones claras. Últimamente se ha tenido la costumbre de subir un PDF y adjuntarlo. Pues ustedes lo pueden subir y adjuntar al editar. Al editar no es solo dar las instrucciones, sino también brindar una información adicional. Y si quieren complementar, la idea es adjuntar un archivo acá, en este espacio. Ojalá PDF, guardarlo como PDF, para que no sea, y menos en una tarea, para que no sea modificado. Entonces, ahí complementan las instrucciones. Recuerden siempre la recomendación que les di. Siempre activar la fecha límite alineada con la fecha de entrega. O sea, desde el 12 de febrero se pueden subir tareas hasta el 13 de febrero, pero la fecha límite debe ser la misma de la fecha de cierre, salvo que hayan hecho un acuerdo para permitir entregas posteriores con alguna penalización o como ustedes lo acuerden. Aquí, si quieren, pueden habilitar la opción para que les recuerde calificar a partir de determinada fecha. ¿Qué más? Tipos de retroalimentación. Pues pueden, por ejemplo, anotar PDF. Lo ideal son los comentarios, para que ustedes hagan una simple recomendación y no complicarse con envío de archivos. Configuración de la entrega requiere que los alumnos pulsen el botón de envío. La idea no es complicarse con nada de esto. Si quieren trabajar por grupos, se puede. La idea es activarlo acá. Y de esta manera ustedes empiezan a trabajar por grupos, le dan nombre a los grupos. La configuración de Turnitin que vimos ayer, básicamente es decirle que sí. Y en la opción de almacenar trabajo sin repositorios. Nunca la opción de almacén estándar. Y la calificación, que es como lo más delicado acá, en donde hay dos cosas. Primero, siempre va a ser puntuación. La calificación máxima, utilizamos este formato sobre 50, que vale a 5,0, pero siempre se pensó en la migración directa de Moodle al sistema de registro, que no se ha hecho, a pesar de que es de 3 cifras, sería no 50, sino 500, se ha manejado, pero se puede manejar después la adición de un 0. Entonces, lo delicado aquí es el método de calificación. Entonces, hoy en día queremos que todos los docentes creen su rúbrica. El día viernes, como habíamos hablado ayer, la idea es hacer un ejercicio donde se profundice el tema de la rúbrica. Pero, pues, la calificación simple y directa, pues, es o sea, lo que hace el profesor es leer la tarea entregada y subjetivamente, de acuerdo a su criterio, colocar la calificación que él considere. Aquí la mínima probatoria, pues se pasa con 3, colocamos el 30, básicamente es eso. Aquí existen unas opciones de restricción, por si acaso yo le quiero poner digamos, condiciones para que suban la tarea, que primero hayan visto un recurso, hayan hecho un quiz, por ejemplo. Entonces, yo puedo añadir la restricción, perdón, y
y selecciono o un conjunto de restricciones, una combinación de varias restricciones. Entonces aquí guardo los cambios y listo la tarea. Para el tema de la rúbrica, el tema, o sea, se selecciona la opción de rúbrica, pero aquí no se configura. O sea, se graba, editar ajustes. En calificación se selecciona en el método de calificación la rúbrica, luego guardamos los cambios y una vez se grabe, entramos nuevamente en la actividad 1, y estando acá le decimos calificación avanzada. Observen que aquí dice definir rúbrica. Entonces, ya, pero para esto deben haberle seleccionado que la tarea tenga la opción de rúbrica. Y si no está, pues se selecciona desde ahí. Y si no está, exacto, se selecciona acá. Porque aquí también pueden hacer la guía de evaluación, ¿no? Entonces, bueno, existían unas plantillas, nuevo formulario a partir de una plantilla. Entonces yo podría buscar las plantillas que tengo y que una plantilla es un modelo de una matriz que tiene los criterios de evaluación, qué voy a calificar y cómo lo voy a calificar, es decir, los niveles. Criterios, las filas, y niveles, las columnas. Entonces, avancemos aquí un poquito Sí, sí. y aquí aparecen los modelos. Mire, este criterio se llama analizo y comprendo debe ser, los términos y conceptos básicos sobre los derechos humanos. Es un criterio, ¿no? Entonces, 0 puntos si no analizó ni comprendió términos, conceptos de derechos humanos. Yo pondría 0 puntos el que no entregó. No entregó, bueno, o sea, siempre hay que poner 0 puntos al que no entregue. Y a partir de ahí hacer, en este caso, él tiene 1 punto, 3 puntos y 6 puntos. La escala de identifica la jerarquía de los derechos humanos en el caso expuesto tiene 0 puntos, 2 puntos, 3 puntos y 5 puntos. Sí, o sea, todo es criterio del profesor. Lo bonito de esto es que el alumno sabe qué es lo que se va a calificar y cómo se va a calificar. Y él puede hacer su tarea basado en esto. Entonces, él ya sabe que lo que más vale es esto, lo de los términos y conceptos de los derechos humanos, que vale 6 puntos, vale un poquito más que este. 6, 5, 6, 6. Pues básicamente todo vale lo mismo, ¿no? 5, 6. Entonces, basado en eso, él debe hacer su tarea porque si no entrega algo de eso, si no entrega algo de eso, se le va a bajar la nota sustancialmente. Entonces, no, pero aquí no debo crear nada porque le modifico ahí Tendría que ser crear una plantilla nueva. o, Una rúbrica nueva, pues. o yo lo puedo grabar y después quitarlo, ponerlo como, sí, ¿no? Entonces, aquí básicamente voy a dejar esta rúbrica, voy a aplicar esta rúbrica de la plantilla para implementarla ahí. Entonces voy a decirle, utilice esta plantilla. Continuar. Entonces, digamos que ahí ya está. Si yo fuera un estudiante, editar, aquí, ¿qué pasa si yo publico? Pues eso es lo que va a ver el estudiante. Publicar, continuar. Y si yo elimino la publicación o elimino la rúbrica. Ahí está. Sí, ahí está. Se supone que eso es lo que ve el estudiante cuando ingresa a la tarea. No, cuando ingresa a la tarea, digamos, me voy a meter a la tarea. Aquí, actividad 1. Y el estudiante ve las instrucciones. Pero al bajarse, No quedó. tengo que meterme como un estudiante. Voy a entrar como Cristian. Entonces el estudiante me va a decir, yo como administrador puedo hacer esto, ¿no? Le voy a decir, entrar como. Ay, pero no miramos fue la fecha. Bueno, pero vamos a visualizar apenas.
Entonces, entro a la actividad 1. Observen que aquí dice que Jorge Alberto Rodrigo Igualdo, o sea, usted ha sido identificado como Javier Castillo. Entonces, en este momento yo soy el estudiante. Y observen que aquí le aparece la rúbrica. ¿Sí ven? Entonces ya tiene aquí las instrucciones. Pero eso no lo ve ni siquiera el profesor. El profesor, si no conoce esto, él asume que él no está viendo eso y muchas veces le sube un Excel con la rúbrica, o sea, se desgastan mucho, entonces por eso también no la implementa. O sea, ahí queda implícita. La tarea está retrasada 344 días. Sí, En este momento está... O sea, él ve esto, ve las instrucciones y ve la rúbrica. ¿Cómo lo van a calificar? La rúbrica tiene una ventaja, aparte de la que mencionaba Jorge ayer, que es de pronto eliminar esas subjetividades de cuando vienen a uno a consultar los estudiantes y preguntarle, a mí por qué me puso esta nota y a mi compañera le puso más. También tiene la ventaja de que el estudiante puede con anticipación ver los criterios con los que va a ser evaluado, los entregables o las características del producto que tiene que entregar. Entonces, de antemano el estudiante conoce eso y es una manera de disminuir también en parte esa subjetividad de la que hablaba Jorge. Y por otra parte, siempre se ha criticado que en los procesos de evaluación, pues como que no queda una documentación. Anteriormente, pues, o en la presencialidad, digamos que los parciales se calificaban, se tachaban, se entregaba una nota y uno se lo devuelve al estudiante, pero no queda, digamos, como una documentación o no queda como un soporte de ese proceso de retroalimentación o de evaluación de las actividades. Entonces, de alguna manera, la rúbrica en Moodle pues, nos permite tener ese sustento o esa documentación del proceso evaluativo. Eso digamos, es muy ventajoso porque, digamos, puede determinar explícitamente el criterio y el nivel de criterio en el que está siendo evaluado el estudiante, a diferencia de poner una simple nota fría, cruda y simple, o sea, poner un 4.5 o un 3.5 sin más, sin ningún tipo de contrastación de cuál fue la característica para haber llegado a ese valor, a ese número en la evaluación. Entonces, bueno, la rúbrica es muy ventajosa en muchas cosas. Mire, aquí siguiendo con el ejercicio, entonces, estoy otra vez convertido en Cristian. Ah, no me he convertido en Cristian. Participantes. Cristian Javier Castillo. Detalles, voy a entrar como él. Entrar como. Para hacérselo más gráfico. El estudiante entra a la actividad, ya tiene la tarea hecha, se mete a la actividad, listo. Entonces llega acá a agregar entrega. Entonces, ¿qué hace? Pues sube la entrega, la tarea. Porque va a salir así, archivo. Seleccionar archivo y aquí selecciono la tarea. Ahí la envió. Listo. Guardar cambios. Guardarlo como se ve ahí. Entonces, aquí ya está. La tarea, él entra. Guía cátedra, vean. Turnitin empezó a hacer la búsqueda, está en cola. Empezó a hacer la revisión en este momento, porque yo activé el Turnitin. Si el estudiante puede, antes de la fecha de cierre, editar la entrega y cambiar el archivo y poner otro, antes de la fecha de cierre. O borrarlo, si no, la siguiente versión. Yo hice una maestría hace poco virtual y yo entregaba versión 3.1, versión 3.2, versión 4, ya cuando se me acercaba la fecha la hora de cierre, porque eran unos trabajos, era en ciberseguridad y terminaban viendo como 7 versiones, al final versión 7, y me preguntaba por qué eso. Entonces, no, porque quería complementar y se acababa el tiempo, entonces que me quedara la última ahí validada. Bueno, ahí el alumno entregó. Entonces, ¿Cómo califica? Vamos a entrar como el profesor, que yo como administrador podría ser el profesor. Entonces el profesor ingresa. Ahora, esa rúbrica es editable, ¿no? Esa plantilla que encontramos de derechos humanos, yo puedo agarrar, tiene 3 filas, yo la puedo modificar y de derechos humanos pasarlo a ingeniería civil y colocarle lo que yo
lo que yo quiero medir. Entonces aquí el profesor entró a revisar. Vamos a ver quién me ha revisado, que tengo tiempo ahorita para calificar. Entonces entra a calificar y encuentra que Cristian entregó. Cuando él la sube en PDF, la visualiza. Y puede hacer, entonces aquí, si tiene varias páginas, puede navegar. Tiene 4 páginas, entonces puede avanzar de página en página. 2, 3, no me devuelvo a la primera. Y entonces él puede agarrar el marcador, escoger la tinta y escribir, resaltar, por ejemplo. Entonces, si quiere borrar algunas cosas, lo selecciona con la flecha y aparece una canejita, perdón, lo selecciona con la flecha, aparece la canejita y elimina esto. Puede hacer agarrar un sello que represente una carita feliz o una carita triste, o un chulo o una X. Entonces, aquí está, tomo el sello y empiezo como notario con el sello. ¡Ping! Uy, pero aquí se la embarró este man. Y chan, la X. Y chan, y chan. Y aquí quiero hacerle un comentario, entonces agarro acá y escribo un comentario sobre esto. Y si quiero borrar algo, ya saben, selecciono con la flecha y borro. Entonces me voy para la siguiente página. Tiquiti. Y califico y leo. Entonces, ¿cómo puedo visualizar esto? Yo lo puedo visualizar de 3 formas. Entonces, yo puedo visualizar. Aquí estoy visualizando la tarea y la rúbrica simultáneamente. Porque yo puedo hacer una anotación, una retroalimentación de cada criterio. Aquí está la retroalimentación para analizo y comprendo los términos y conceptos de los derechos humanos. Aquí está la otra, identifica. Pero yo, aquí en la parte inferior, me dice cómo puedo visualizar esto. Está seleccionada la parte central, y entonces veo las 2 cosas. Si le doy clic aquí a la izquierda, veo solo la rúbrica. Entonces aquí me puedo centrar y yo sé que el estudiante hizo una buena tarea, una buena labor, entonces le coloco el puntaje máximo. En la siguiente, sí me parece que le faltó un poquito, le doy clic acá. Claro que podía cambiar y darle clic acá y hago la anotación. Y sigo bajando y aquí, acá, la anotación, la retroalimentación y acá, y acá. Y una retroalimentación final del trabajo. Entonces, yo puedo guardar cambios y puedo navegar al siguiente alumno aquí, siguiendo la secuencia. Entonces, aquí es molesto que no sigan las instrucciones. ¿Por qué? Porque si yo quiero mecanizar este proceso, yo le pido a todos que me suban PDFs para visualizar simultáneamente la tarea, porque si me lo suben en Word no lo puedo visualizar, entonces lo tengo que descargar, abrir el Word, me salgo acá del esquema, pero si todos me suben en PDF, tengo mecanizado el proceso y le doy siguiente alumno, y el siguiente alumno lo tiene en PDF y lo mismo, pero no, lo tiene en Word, entonces tengo que descargarlo acá. Entonces, ¿qué pasa con el estudiante anterior? Volvamos acá. Las rúbricas hacen un proceso matemático en donde hacen el cálculo de la calificación que queda acá. Sacó 39.29. Pero si yo quiero modificar y le pongo a todo lo máximo, entonces, y lo grabo, guardar los cambios, entonces la calificación, ¿cuánto debería ser? 5, porque le seleccioné todo lo máximo. Entonces, pues es algo muy práctico. Y usted la hace una vez, le funciona bien, adecúan la de los 3 cortes, y el semestre entrante, pues, la pueden afinar un poquito y listo. ¿Cómo la ven? ¿Cómo les pareció? ¿Les parece interesante o no? ¿O no vale la pena? Y claro, muy fácil. Facilita mucho la calificación. Claro, sí, señor. Cuando la escogencia es la de calificación simple directa y no la de rúbrica, pues digamos que no va a aparecer esa matriz de calificación, simplemente va a aparecer una casilla para diligenciar manualmente el número, el clásico número que ponen los profesores tradicionalmente, una cifra, pero siempre el cuestionamiento aquí ha sido el de que pues, un número no dice mucho alrededor de la evaluación de un estudiante. En cambio,
cuando se puede visualizar una serie de criterios según unos niveles, pues es mucho más fácil y quizás es un poco más constructivo para el estudiante poder apreciar cuál fue el nivel que alcanzó y qué le faltó, qué le quedó pendiente para entregar en el producto. Entonces, nosotros siempre aquí la campaña es por la realización de tareas calificables a través de la rúbrica de evaluación. Siempre esa es la recomendación. Sabemos que esta información pues es un poquito densa la primera vez, así que ustedes que son nuevos, siéntanse con la confianza y la libertad de consultarnos al ingeniero Jorge o al ingeniero César o a mí, y con todo gusto estamos en la disposición de brindarles el soporte, la ayuda para configurar su rúbrica. Si hay lugar el viernes revisamos alguna otra cosita y miramos cómo la construimos desde cero y miramos, digamos, algunos ejemplos de rúbricas de ciertas actividades que se han hecho aquí en el pasado o en otras instancias, y pues para que ustedes vayan, digamos que formándose paulatinamente en el desarrollo de esas matrices de calificación. Sí, ahora en cuanto a las bancos de preguntas del cuestionario, ayer hicimos un pequeño recorrido en cuanto al cuestionario, pero no exploramos el banco de preguntas, que es lo que nos, digamos, lo que nos preocupa construir. Yo les decía, es importante construir un banco de preguntas robusto, dadas las características de nuestros estudiantes. Por ejemplo, aquí este profesor les da un día, en un solo día tienen que presentar la prueba, desde temprano hasta el cierre del día, una duración de 50 minutos. O sea, estos son parámetros, instrucciones, parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Disponibilidad para hacer el cuestionario, duración, cómo se va a enviar, porque lo puede enviar exclusivamente con el botón de enviar o cuando el envío automático les contaba, permite el envío automático si se pasa de tiempo o con el botón enviar antes de tiempo. Al igual que la tarea, la calificación permite asociarla al corte respectivo y la calificación para aprobar, aquí hay un error porque para aprobar es 30, no 50, que es la calificación máxima. Y el número de intentos, pues aquí es 1. El esquema, presentar las preguntas una por página. El comportamiento de las preguntas, que las ordene al azar, las preguntas, y retroalimentación diferida, que es que permita mostrar, de acuerdo a los parámetros, mostrar lo que yo seleccione. Y las opciones de revisión, lo que les decía, los puntos y una retroalimentación general o global. La global es el que determina, dependiendo del porcentaje obtenido, le muestra un mensaje establecido. En el caso, ayer yo les decía, entre el 100 y el 80, un mensaje de felicitación, entre el 80 y el 60, también una palmadita en la espalda, pero sabiendo que lo puede hacer aún mejor. Y si obtuvo menos del 60, pues la nota para indicándole que debe esforzarse más. ¿Qué pasa cómo manejamos lo de las preguntas? Les contaba yo a ustedes ayer que aquí por la configuración del curso, editar ajuste, la ruedita del aula, le damos clic en más y aquí en la parte final nos aparecen las opciones del banco de preguntas. Y que existen unas categorías para crear las preguntas. Entonces yo puedo crear una categoría de prueba. Muchas veces ustedes encuentran aulas con muchas categorías porque lo han utilizado otros profesores. Es bueno que las depuren, las revisen, borren si es necesario, o sencillamente, por ejemplo, usted entró y usted ve eso muy confuso, pues crea una categoría que se llame primer corte y su nombre, para que usted sepa que eso es lo suyo. Entonces, primer parcial, Luisa, primer parcial, John. Y de esa manera saben qué es lo que ustedes han trabajado. Entonces yo puedo crear una pregunta, digamos, voy a crear una categoría, a ver, categorías. Entonces aquí creo una categoría, me bajo acá en el curso, yo puedo decirle que a partir del primer corte que me cree otra categoría, pero voy a colocarla aquí en el curso. Le voy a decir pruebas, Jorge, ARW, o sea, yo. Añadir categorías.
Y aquí al entrar, aquí está prueba Jorge AW. Me voy a preguntas y debo crear, y quiero crear una pregunta. Crear una pregunta. Entonces aquí existen los tipos de preguntas que son, pues aquí se manejan varios tipos de preguntas que hay que explorar, hay que conocer, no sé, o sea, uno muchas veces quiere hacer cosas, pero entonces el balanceo de tiempo y, y espacio para querer presentar una buena aula, una buena evaluación, pero tienen que recordar ustedes que una evaluación puede marcar a un estudiante, puede que la materia le guste mucho, pero la manera como lo midieron, como lo evaluaron, puede decepcionarlo al estudiante, entonces ustedes van a dejar una marca ahí. Entonces vamos a crear una pregunta de falso verdad, de opción múltiple. Entonces le podemos dar un nombre, por ejemplo, primer parcial, prueba 1. Y aquí le podemos dar un enunciado, como por ejemplo, ¿qué preguntamos aquí a los profesores? Díganme. Bueno, mientras lo va pensando, pues digamos que la primera aproximación que ustedes pueden tener, siendo, digamos, relativamente nuevos en la modalidad, es esto precisamente, las preguntas de selección múltiple con única respuesta. Pero, en particular, por ejemplo, sé que aquí hay profesores de ingeniería civil. Posteriormente, con algo de tiempo, y creo que ya hay unas grabaciones, yo se las voy a compartir también, voy a anotar aquí de compartir eso. Hay una capacitación que se hizo el año pasado con ingeniería industrial para la utilización de preguntas calculadas. Entonces, ¿qué ventaja tienen las preguntas calculadas? Que digamos que disminuyen un poco el tema de la copia, porque digamos que van a aleatorizar un poco las variables o los datos que se van a utilizar, de tal suerte que, pues para cada estudiante va a ser posible que en una pregunta donde se está preguntando un cálculo, no sé, algo sobre estática, dinámica, pues a cada estudiante le aparezcan valores diferentes, ¿sí? Entonces es posible generar un rango de valores y se pueda aleatorizar la pregunta para que, digamos, cada estudiante tenga diferentes valores y esto de alguna manera disminuya a eso que tanto preocupa dentro de los profesores, que es el tema de la copia. Entonces, yo les voy a compartir eso, es otro de los compromisos. Qué pena no haber enviado la grabación de ayer. Ya se nos acumula la de ayer, la de hoy, pero... Y la promesa de... No, toca enviarles la guía de aprendizaje, de pronto el formato vacío de contenido programático, toca enviarles el tutorial sobre creación de videoconferencias en Teams, en fin. En fin, listo. Entonces, ¿qué hice yo? Hice una pregunta muy simple. Símbolo químico del hidrógeno. Entonces aquí, en la primera, di la respuesta correcta. Es la H. Y en la opción de respuesta, él por defecto le aparece ninguno. A todas. Observen que todos tienen ninguno. Y yo aquí le coloco el puntaje máximo, que es el 100%. Entonces ya entiende que le va a poner el puntaje máximo. Y en la retroalimentación le dije, buen trabajo. En las otras le puse HI y en la calificación le puse ninguno. Y en la retroalimentación no le voy a decir, no es HI, es H. No le voy a dar la respuesta. Le voy a decir, le voy a dar un consejo de que se devuelva a revisar el capítulo donde se explicó eso. Lo mismo en las demás. En esta le estoy... en esta le puse I, ninguno, y la misma retroalimentación para todos. Debes revisar el capítulo. Entonces, eso es todo. Básicamente, aquí digo guardar los cambios y listo. Entonces, de esta manera, vamos construyendo un banco de preguntas y lo enlazamos al cuestionario que tenemos configurado, estas preguntas. Por ejemplo, voy a crear una nueva pregunta. Voy a crear 3 preguntas rápido. Voy a crear una de falso verdadero, una de emparejamiento. Añadir. Ayúdenme a pensar en emparejamiento. Listo. Asocie
Sí. El enunciado de la pregunta son de una pregunta de emparejamiento, Sí. son las instrucciones, no es una pregunta como tal, sino la instrucción. Asocie el concepto con la definición que aparece al frente. Seleccione la definición correcta. Nombre de la pregunta. ¿Qué? ¿Prueba? Llámela emparejamiento, porque va a ser... Prueba, emparejamiento. Emparejamiento. Y aquí le digo, asocie los conceptos con las definiciones. Las definiciones correctas. Bueno, Yo aquí, retroalimentación general, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, y aquí Entonces, la respuesta. Entonces, aquí de una vez planteamos esto. Salvo que los profes tengan alguna propuesta diferente, que la pueden tener en este momento, se me ocurre de repente poner ciudades de Colombia con, digamos, la definición que se le suele llamar. Por ejemplo, Ibagué, la ciudad musical de Colombia. ¿Sí? Perfecto. Ibagué. Entonces, ahí habría que cambiar la instrucción porque es algo más. Sí, correcto, habría que cambiarla. Ibagué. Sí, ¿ciudad musical? Sí, ciudad musical de Colombia. Es un ejemplo, ¿no? Sí, sobre ya sí, la decimos. Y sobre preguntas, también hay capacitaciones aquí grabadas, porque hacer preguntas es un arte. Pero no se me vaya a hacer. Listo, seguimos. Entonces, otra ciudad. Por ejemplo, Honda, la ciudad de los puentes, se me ocurre aquí. O otra, no sé, la querendona trasnochada y morena, que es Pereira, ¿sí? ¿Y morena es? Sí, así le dicen. 3 más. Se pueden hacer más. No sé si a alguien se le ocurre otra de esa misma. Pues yo, por supuesto, voy a colocar. ¿Cúcuta, esa es cuál? La capital de la frontera, el portón de la frontera. Ah, ok, bueno. O la perla del norte también le dicen. Eso. Ninguna propuesta de parte, dejémosla así entonces. Sí, ¿no? Entonces aquí no se le dice cuál es la correcta ni nada, sino ya está asociado. Y aquí el tema es aquí el tema es cómo la ven los estudiantes, observen cómo la ven, visualizar. La manera como se presenta, Pereira, elija la opción, entonces yo debo seleccionar aquí querendona, trasnochadora y morena. Entonces aquí el profesor, después de crearla, puede hacer un ejercicio de cómo la vería el estudiante, ¿no? Portón de la frontera. Listo, entonces así la estamos viendo. Y creamos una última como para hacer un cuestionario rápido y después borrar esto, crear una pregunta. Creemos una de falso o verdadero. También pueden haber abiertas, ¿no? Yo puedo crear una pregunta de ensayo, una pregunta abierta pero el problema es que el sistema califica automáticamente las preguntas cerradas y las abiertas, el profesor tiene que entrar a calificarlas. Entonces, es una buena opción en algunos casos, pero ustedes tienen que ser conscientes que se están poniendo una tarea más, ¿no? Entonces, deben responder y no demorarse en ese proceso. Entonces, prueba 3, falso, verdadero. Y aquí el enunciado, seleccione online. Indique falso o verdadero a la afirmación. O indique si la afirmación es falsa o verdadera. Siempre en estas preguntas hay que tratar de privilegiar antes que la memoria, o sea, memorizar datos o cifras, son, digamos, como conceptos
que den algún tipo de significación al estudiante, que le permitan resolver algún tipo de problemática para la vida, que le permitan, digamos, resolver alguna situación en contexto. Entonces, a veces, ciertas preguntas donde, sí, diga cuál es la capital de Colombia, sí, preguntas donde hay que contestar con una palabra, pues eso realmente no promueve el desarrollo de competencias, eso privilegia más la memoria, privilegia más, digamos, como los conocimientos, pero realmente, pues lo que se procura siempre en educación superior es la promoción o el desarrollo de competencias. Entonces, incluso en las pruebas Saber Pro, digamos que el diseño de preguntas están, digamos, diseñadas en un formato de argumentativas, interpretativas o propositivas, ¿sí? Entonces, privilegiar ese tipo de cosas antes que la memoria o esos términos que de pronto no sirven para muchas cosas. Las aulas virtuales permiten que el alumno pase su materia fácilmente sin mayor esfuerzo. Eso puede ser verdadero, pero depende del profesor que configure su aula y haga sus actividades de una manera u otra. Entonces guardamos los cambios y tenemos en nuestra categoría de curso, la creé fue en curso, fíjese, cometí un error, porque yo creé una categoría para subir las preguntas y las metí fue en curso, no las metí dentro de la categoría. Observen, creé esta categoría que se llama Pruebas Jorge ARW, pero no tuve en cuenta cuando yo creaba una pregunta, yo aquí se le digo preguntas, y crear una nueva pregunta. Lo primero que yo debo hacer, bueno, aquí le digo añadir, seleccionar el tipo de pregunta, ¿no? Añadir, y aquí debo seleccionar la categoría, entonces debía haber seleccionado aquí esto. Entonces ya cuando el daño está hecho, como en Windows, quiero mover una carpeta, aquí puedo hacer exactamente lo mismo. Entonces selecciono las preguntas, que son prueba de emparejamiento, 1P prueba y falso verdadero, y les digo mover ¿a dónde? A prueba Jorge ARW. Entonces le digo, doy clic en mover, y ahí las llevé. Y puedo crear un cuestionario con una configuración, ahí ya como para cerrar. Visualicemos la pregunta. ¿Cuál? La que La acaba de crear de falso falso verdadero, verdadero. si no se visualizó. Entonces, falso verdadero. Aquí en editar le decimos visualizar, y aquí abandonar. Y aquí dice, indique si la afirmación es falsa o verdadera. Las aulas virtuales permiten que el alumno pase su materia fácilmente sin mayor esfuerzo. Seleccione. Y entonces, la respuesta que yo puse es falsa. Entonces, pues aquí debe seleccionar lo que el alumno quiera. Entonces, aquí, por ejemplo, le digo verdadero, guardar. ¿Qué pasaría? ¿Qué me muestra aquí en el ejemplo? Aquí O no. en entregar y terminar sí se muestra como... Sí, claro. ¿A entregar dónde? Ahí en entregar y terminar. Ahí La la respuesta retroalimenta. correcta es falsa. Listo. Entonces, ¿cómo se manejaría con el cuestionario? Eso es lo que quiero mostrarles ya como para cerrar. Entonces voy a duplicar este cuestionario que está aquí, primer parcial, lo voy a duplicar como para no tirarnos el trabajo que el profesor. Duplicar. Y lo voy a llamar es quiz. Quiz. Listo, entonces el quiz tiene una configuración ya establecida. Entonces yo le voy a modificar algunas cosas. Por ejemplo, que esté disponible para hoy. Editar ajustes primero. Y le digo que temporalización que esté 24. Listo. Puedo decirle que haga varios intentos, que pueda hacer varios intentos, si quisiera. Bueno, dejémoslo aquí. Guardar cambios. Y listo. Entonces, está oculto, no lo vería nadie, pero yo lo puedo hacer. El profesor siempre puede hacer. Es importante, eso sí es una recomendación muy importante. Siempre hagan ustedes el parcial o la evaluación primero. O sea, ustedes configuran el cuestionario, crean el banco de preguntas, enlazan. No, pero yo no he enlazado, me falta eso. Entonces, yo voy a hacer eso. Entonces, ya por editar ajustes,
es por donde se configura la fecha, la calificación, todo eso. Pero para pasar las preguntas se debe dar la opción de editar cuestionarios. Eso no lo hemos hecho. Editar cuestionarios es traer del banco de preguntas. Aquí ya tiene las que tenía el parcial de donde lo copié. Entonces yo lo voy a borrar todo. Voy a borrar del cuestionario las preguntas que estaban ahí. Porque dupliqué el parcial y lo llamé quiz. Entonces voy a hacer un quizecito usando esas 3 preguntas y de pronto le tomo unas preguntas del profesor. Entonces vamos a ver cómo combinar preguntas de diferentes categorías. Entonces, listo. Así ustedes encuentran el cuestionario cuando arrancan el semestre, ustedes le dan clic. Saben que en el banco, saben lo que tienen en el banco de preguntas. Entonces van a traer lo que ustedes consideran. Lo ideal es hacer un ejercicio de planeación, ¿no? Yo tengo una materia que tiene tantas unidades, el primer corte tiene tanto, entonces tiene 2 unidades, entonces voy a hacer un parcial de 10 preguntas, de las cuales 7 van a ser del segundo capítulo, de la segunda unidad, y 3 van a ser de la primera unidad. Entonces ahí ustedes ya van construyendo el banco de preguntas proporcional a esa idea. Creo 10 preguntas de la primera unidad y 20 de la segunda unidad, o más, ¿no? Lo ideal sería 70 y 30 en este caso, algo así. Pero bueno, no tenemos el tiempo, pero la idea es ir construyendo y enriqueciendo el banco de preguntas. Entonces yo lo que le voy a decir es, hay 3 maneras de pasar. Una nueva pregunta si quisiera crear una pregunta en este momento. Si yo la creo, la pregunta no quedaría en el banco de preguntas, sino quedaría exclusiva para este cuestionario. Si le digo del banco de preguntas, traería la pregunta que yo seleccione fijo, siempre. No habría aleatoriedad. Entonces yo voy y él me permite seleccionar. Observen que aquí aparece en el checkbox para que yo seleccione la que quiero traer. Pero esa no es la idea tampoco. Lo que yo busco es aleatoriedad. Entonces, una pregunta aleatoria. Entonces yo le digo acá, y le digo, tráigame de prueba Jorge ARW, tráigame, máximo puedo traer 3, ¿no? Entonces le voy a decir que 3. Tráigame las 3. Agregar una pregunta aleatoria. Y voy a agregar más. Le voy a decir, voy a traer de las que tiene el profesor por allá aquí, agregar una pregunta aleatoria. ¿Pero de dónde? Entonces aquí le digo, tráigame la de aquí del segundo corte, tráigame 2, para que sea un quiz de 5 preguntas. Entonces yo le digo aquí 2. De estas 10, aquí sí va a haber aleatoriedad. En el de prueba no, en el de prueba Jorge ARW no, porque solo hay 3 y de las 3 me va a traer las 3. Pero ya aquí, una mejor. No, pero pues la idea es que se vea el quiz ahí. Pero, o sea, aquí en estas del segundo corte sí hubo aleatoriedad. Aquí en estas no, pero ahí está ya listo el quiz. Entonces, vámonos acá y hacemos el quiz. Le doy clic acá y le digo, intenta resolver. Entonces aquí me da una instrucción. Tengo 2 horas y en la mínima para probar de 3 a 5. Comenzar el intento y aquí me sale la primera. Cúcuta, Portón de la Frontera, Ibagué, Ciudad Musical, Pereira, Querendona Trasnochadora y Ciudad de los Puentes. Siguiente. Aquí puedo navegar, devolverme. Si yo le doy el método de navegación, es secuencial o libre. Secuencial no me aparece en la página anterior, siempre avanzar, pero debo advertirle al estudiante que voy a hacer eso. Entonces, le debo informar falso. Le debo informar que lea bien la pregunta porque el sistema no le permite devolverse a la pregunta anterior. Algo así. Aquí, debe tener un buen análisis en la idea principal y en el desarrollo del proyecto. La revista, la hipótesis, ¿qué?
La conclusión será, me serviría un buen énfasis en la idea principal del desarrollo. Sí, pues para mí la conclusión, pero Para pues, usted. Listo. puede que no esté equivocado. El artículo contiene lo que se hizo, parte del método, la referencia, el marco teórico, la introducción, el resumen. En un artículo contiene lo que se hizo, parte del método, el resultado. ¿El Que marco se teórico hizo, será? no, dice lo que se hizo, puede ser como Resumen. el resumen, sí, sí, tiene Gracias. razón. Y terminamos. Observen que aquí me podría devolver, ¿no? Enviar todo y terminar, volver al intento. Son 3 clics. El primero, aquí me podría devolver. Enviar todo y terminar. El segundo. Y aquí podría cancelar y devolverme, pero le voy a dar el tercero y ahí ya se envió. Y ahí ya está. Me dice 5/5. Felicitaciones, excelente trabajo. Me fue muy bien, muchachos. Entonces, ¿cómo vieron el proceso? Fácil, sencillo, pues la idea es crear el banco de preguntas, ¿no? El jueves vamos a hacer un ejercicio de la subida automatizada o masiva de preguntas, que es a partir de preguntas que tengan en archivos, cómo hacer un formato de manera que se pueda subir masivamente. Da lo mismo subir 3 preguntas que subir 200. Entonces, si ustedes tienen, es colocarle unos parámetros y de ahí, a partir de ahí, modificarlo y configurarlo. Entonces, bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su asistencia y quedamos, vamos a Sí nos terminar la llenaron grabación. asistencia, sí nos llenaron la ¿Sí asistencia. llenaron la asistencia? ¿O falta alguien? Sí, señor. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, dejamos de Nos vemos compartir. mañana, ¿no? Nos Muchas vemos mañana gracias. a la misma hora, por favor. Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hay una pregunta de John Sebastián, creo. Sí, bueno, tenía una pregunta en cuanto al tema de evaluación. Por ejemplo, con este tema de la pandemia yo manejé Classroom. Digamos que en Classroom, cuando los estudiantes me enviaban, por ejemplo, un PDF, yo lo podía abrir en la aplicación, digamos, en un iPad. Él me generaba otro PDF en el cual yo podía rayar sobre ese PDF, ¿sí? Escribirles, ponerles anotaciones y demás. Entonces, no sé si Moodle me permite hacer eso también, o solo se puede con esa, pues con lo que nos explicaron ahí, que era como la forma de calificar. No sé si me hice entender ahí en la pregunta. Sí, sí, yo por lo que percibo, Moodle permite, digamos, generar esos sellitos o esos símbolos sobre esa versión de Moodle, pero digamos descargar o hacer una versión adicional, creo que no, ¿cierto? Para visualizar en Moodle la entrega por parte de un estudiante hay que asegurar, incluso se puede configurar para que sea exclusivo a archivos, por ejemplo, PDF. Entonces, PDF es el único formato que permite la visualización. Si el estudiante lo sube en Word, desafortunadamente no se puede ver y no se pueden utilizar esos sellos de chulito o de X o de carita feliz, etc. Entonces, se hace a través de PDF. Creo que es la única opción que tenemos. No conocía eso que usted me menciona Sí, claro, eso lo hace, pero pues no, eso no es un LMS, es uno de los productos ahí de Google. Pues facilita el trabajo integrando las herramientas que tiene Google, pero no, pues aquí esto se maneja más integrado desde el registro hasta los diferentes procesos. Es una buena herramienta que nos puede ayudar, pero pues la idea es aquí manejar aquí con el LMS que contamos, ¿no? Alguna vez cuando en la época de la pandemia, algunos docentes, sobre todo en presencial, recurrieron a esas ayudas y sirvieron, pero pues aquí nos centramos en utilizar los recursos que tiene el aula. Javier tiene la mano levantada también. Listo, muchas gracias. No, señor, con muchísimo Con todo gusto. gusto. Javier. Sí, gracias. Una pregunta es que lo que pasa es que, pues, entendiendo que cada materia, cada profesor puede estructurar, digamos, su aula virtual de acuerdo pues, al propio contenido programático, estas cosas. No sé si No se le está pronto, entendiendo bien, las- disculpe, no se le está entendiendo bien, que se le va Sí, la... aló. Sí, ya.
Digamos que la pregunta básicamente es si ustedes tienen como alguna, en la experiencia que ustedes ya han trabajado con este Moodle, digamos un aula para que sea como guía, que uno diga, bueno, esta clase fue realmente bien estructurada, hizo todos los pasos de acuerdo a lo que debe tener el En programa, bueno, no sé. en este momento está en desarrollo un aula de trabajo para los profesores. Lo que pasa es que no está perfeccionada, pero yo espero tenerla lo más pronto posible para matricularlos y que de alguna manera ustedes también puedan, como estudiantes, realizar algún tipo de actividad, ¿cierto? Algún tipo de entregable y ustedes, digamos, de alguna manera vivan la experiencia de los estudiantes. Lo que pasa es que me falta perfeccionar algunos elementos, pero oportunamente les estaré dando la indicación o los estaremos matriculando para que pues participen. ¿Sí? Lo hacen a su propio ritmo, no es una cosa de evaluación, de forzar, digamos, una nota, sino para que ustedes de pronto vayan conociendo el ejercicio y el de la virtualidad y puedan, digamos, hacer la inmersión y participar, conocer un poco más al detalle las particularidades de una aula virtual. Entonces, sí, efectivamente está en proceso el desarrollo de esa aula y con antelación les estaremos haciendo saber de este proyecto. Les quiero mostrar ya para cerrar, porque Muchas gracias. nos deja el tren aquí en Cajicá. La tarea que subí, ya Turnitin me hizo el análisis y detectó un 43% de similaridad. Si le damos clic sobre ese porcentaje, aquí nos muestra cómo está, pues nos hace la presentación y nos muestra múltiples opciones para darle una retroalimentación. ¿Dónde se encontraron esas similitudes? El 43% distribuido en 10% en la Universidad Militar, 4% aquí en otra universidad, en Cambridge, en la doctora, no sé, algo de psicología, Samuel Hernández. Entonces, le muestra todo eso. Y ustedes pueden generar un report. Aquí hay una gráfica. Incluso hay hasta para enviarle un audio al alumno desde acá, en donde lo retroalimenta con relación a este reporte. Entonces, bueno, muchísimas gracias y nos vemos. Bueno, mañana yo no. No, sí, yo Sí, mañana lo acompaño un No, Okay, no bueno, sé, no sé si pueda, pero mañana es mañana vamos a estar mirando, revisando lineamientos pedagógicos. Trataremos de que sea lo menos ladrillo posible, que sea más bien interactivo, participativo por parte de ustedes y lo más sucinto y breve para que se lleven, digamos, como claridad sobre el modelo pedagógico de la facultad, lo que pretende la Facultad de Estudios a Distancia alrededor de la virtualidad y la educación a distancia. Bueno, muchísimas gracias. Hasta mañana entonces, que estén muy bien. Hasta mañana, muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, profes, por la asistencia. Pues Muchos es que éxitos. Gracias.